Pregunta número 1. ¿Existe una actitud, iba a decir habilidad, pero en realidad es una actitud central para los líderes, iba a decir para el estilo de liderazgo moderno, pero es decir, para las personas que tienen que liderar hoy equipos de trabajo? ¿Existe una única habilidad que haga que esos equipos obtengan mejores resultados? ¿Una habilidad ganzúa? Bueno, yo tengo otra. ¿Por qué en una primera instancia de análisis, ¿no?, lo que parece menos obvio, en una segunda instancia de análisis aparece como lo más obvio del mundo, pero cuando estás acá no lo viste? Nadie lo vio y después aparece como lo obvio. Esa es la pregunta número 2. ¿Por qué? Claro. Que es, ¿por qué lo que parece obvio? ¿Por qué lo que en una primera instancia de análisis, cuando estás metido analizando algo, no aparece eso? No aparece, no lo ves. Nadie lo ve. En una segunda instancia volvés a analizar esto y eso aparece como obvio. Lo que no era obvio en una primera instancia aparece luego como lo más obvio. ¿Por qué? Bien. ¿Por dónde empezamos? Respuesta que ignoro, por supuesto. Bueno, entonces vamos a Empecemos empezar por la por 1. Mientras por pienso. la pregunta 1. No, me encanta mucho el concepto de habilidad ganzúa porque, como pensando en diferentes problemáticas de liderazgo, creo que hay como un eje rector, te diría, de la habilidad, de las habilidades que se requieren en el liderazgo. Estoy pensando en la industria en la que nosotros trabajamos, ¿no? Oil and gas mayormente, minería, petroquímica, esas industrias más pesadas, que es la capacidad, la actitud, mira lo que te digo, no es una capacidad, es una actitud de poder involucrar en forma temprana a los colaboradores. Los líderes capaces de involucrar en forma temprana logran equipos que tienen resultados diferenciales. Perdón, esa habilidad, viste que a veces cuando investigás sobre el terreno, identificás una habilidad porque identificaste un individuo que la tiene, ¿no? Tenés el ejemplo de que eso ocurrió porque tal persona la tiene. Sí, en este caso, ¿lo planteás como haber detectado la ocurrencia de eso, efectivamente? O porque igual tomo absolutamente el comentario desde el punto de vista de la idea pura, ¿no? Entendiendo que, independientemente de que alguien lo haya ejecutado o lo hayamos visto en acción, ¿existen individuos así o estás en el reino del pensamiento puro? ¿Y existe esa habilidad o no existe? Buenísima la pregunta. Creo que primero no es tipo, no, me iluminé y dije involucramiento temprano. Existe el como fraseo. Sí. No sé si es en CCPS CCPS o creo en que algún lado, hablan de involucrar en forma temprana a las personas, pero creo que subestimándolo. El tema de involucrar en forma temprana está muy subestimado en función a los resultados que logra. Y de hecho es también porque tiene una semántica confusa, a la cual ahora vamos a entrar, que se conecta un poco con la obviedad. Mirá, no habíamos pensado antes esto, pero se conecta con la obviedad. Con la pregunta que hice sobre lo obvio. Sí, he visto a múltiples individuos. De hecho, creo que es como un elixir. Es un elixir que una vez que lo probás no lo soltás más. El que descubre las bondades de involucrar en forma temprana, nunca más involucra en forma tardía. Claro. Porque el involucrar en forma temprana también entra por oposición al involucrar en forma tardía. Total. ¿Qué es no involucrar en forma temprana? Y involucrar tardío entendiendo que lo oportuno es temprano. Pero no existe involucrar en forma oportuna, sí, es temprano. Exacto, estaba pensando en eso, porque el significado de temprano es medio como a destiempo, si querés. Claro. ¿No? Y el oportuno sería a tiempo, ¿no? Entonces, yo lo pondría más en temprano tardío y traería lo que vendría a ser el rango medio u oportuno, lo traería como conceptualmente a lo temprano. Sí, he visto múltiples individuos que tienen la intuición de involucrar o involucrarse. Primero yo creo que las personas se involucran y después entienden que hay que involucrar a otros, después de experimentarlo. Y creo que también que es un rasgo muy de época. Tipo, la complejidad pide involucramiento temprano. Lo que antes se resolvía con una decisión... no, iba a decir... Se me mezclaron las ideas porque estaba pensando en algo que leí hoy. Lo que antes simplemente una persona tomaba una decisión unilateral y producía un resultado. Hoy... como el poder está más descentralizado, la toma de decisiones también está más descentralizado, entonces ya es más difícil que alguien decida y algo se ejecute inmediatamente. Requerís como engranajes más largos. No, y además
la dificultad adicional conectada con la complejidad de lo disperso que está el conocimiento en los distintos sectores, ¿no? Entonces, necesariamente... Por eso la toma de decisiones ya no es más algo unilateral y vertical, sino que involucra a diferentes actores que traen, como bien acaba de decir, diferente conocimiento. Entonces, ¿conoces individuos? Sí, conozco muchos individuos y por eso no creo que sea una habilidad, o no quiero plantearlo en estos términos, sino que es una actitud que vos modificás ni bien lográs ese self-awareness o ese despertar hacia o esa toma de conciencia sobre que eso te produce resultados inmediatos. Claro. Las personas que se dan cuenta que involucrando a sus equipos en forma temprana obtienen otro tipo de resultados, claro, inmediatamente empiezan a ser personas que tienen la habilidad de involucrar en forma temprana. Total. Es como es a todo o nada, ¿viste? Haces un clic y eso empieza a operar. Y creo que tiene una dificultad semántica, eso, la trampa de lo temprano, como que tiene que ver con... Me acuerdo que trabajaba con un cliente que tenía como un criterio escandalosamente desarrollado y decía nunca hay que involucrar a alguien a una reunión o alguna actividad si esa persona no va a poder digerir el conocimiento que le estás transmitiendo. Tipo, como a cada uno lo que cada uno tiene que saber. No, pero aparte recordaba ese ejemplo y qué habilidad extraordinaria, por un lado, entender como la capacidad del recipiente de cada quien para convocarlo, ¿no? Convocarlo a la reunión, con lo cual habla de una persona que ha pasado por innumerables áreas en una organización y que tiene una mirada como muy sistémica y conociendo aún como los skills de cada posición para entender este sí y este no, ahora o en este momento, ¿no? O más tarde. Me parece una habilidad como muy difícil muy difícil de hallar y de replicar ni hablar, ¿no? Esa es la parte difícil, pero hay una parte más sencilla que es la del criterio común o la de lo que el proyecto te pide, que es decir, ahí estamos como en un nivel de sofisticación más alto. Total. Que es como conozco todo el escenario, sé a quién en qué momento. Pero yo te estoy hablando de un corte grueso más bajo, que es... involucra antes a las personas que sabes que lo necesitan o que pueden impulsar. Bueno, el involucramiento tardío atenta contra toda instancia colaborativa. O sea, si vos necesitas la colaboración de alguien, tenés muchas más posibilidades si lo involucrás antes. Total. Y de alguna manera lo haces dueño del proyecto. Dueño no simular o una puesta en escena de que alguien va a ser dueño porque lo involucraste. Porque necesariamente estás poniendo la idea en ese cerebro que lo empieza a procesar y de alguna manera la apropia. No estoy diciendo como ustedes son los dueños de las instalaciones, cuídenlas. Claro. No, al revés, te estoy dando lo que necesitas antes, te estoy dando contexto, te estoy dando el conocimiento, te hago partícipe en la toma de decisiones a tu nivel para que ese involucramiento temprano logre mejores resultados. Claro. Yo creo que los equipos que tienen cultura de involucramientos tempranos, si vos lográs que un equipo genere un modus operandi de vincularse en forma temprana con el resto de las áreas de una organización, además de que transmite seguridad, compromiso, habilidad para planificar, transmite... Son habilidad para planificar. Todas virtudes las que transmite, lograr resultados extraordinarios. Los resultados extraordinarios están muy pegados a las culturas de involucramiento temprano en una industria que ha sido tan dura en ese sentido, ha sido tan mezquina con la información. No, y además los ejemplos que la otra vez mencionábamos uno en una columna, los ejemplos que a veces te dan son como, y acá lo conecto si querés con la obviedad, ¿no? Con lo que hablábamos, o con la pregunta que me interesaba a mí, no sé si habías terminado, pero sí. ¿por qué? Porque no tiene que ver con el interés, ¿no? Este ejemplo que nos traían de, si vos vas a hacer un manejo de cambio en una instalación y vas a hacer cambios importantes, la persona que tiene que operar eso y que lo tiene que mantener, ¿no? Por su necesidad se involucra ella por una disposición personal, digamos, por iniciativa propia, y todos los resultados que se dan son positivos para el proceso. Ahora, la persona que estaba aguas arriba en diseño tomando las decisiones, no se le había ocurrido, ¿no? Para el otro que tiene la necesidad es obvio que, ahora lo conecto con la obviedad, ¿qué es esta pregunta que, ¿por qué algo que parece que debiera parecer obvio en mi cabeza? Lo que te parece, ¿qué es lo primero que haces con lo que parece obvio? No lo explicitas. Si vos pensás que algo es obvio, digamos, vos estás en una reunión sentado con 10 personas y tu cabeza te está diciendo, esto que pienso es obvio, primera consecuencia práctica negativa, no lo pongo en la mesa, ¿no? No lo comunico. Con lo cual te perdés ahí
En primer lugar, la interacción que eso obvio pueda tener con todos los que están participando ahí. Entonces no aparece en la conversación y no lo vemos. Ahora, después, eso puede generar problemas. En instancias posteriores de análisis, cuando volvés al tema, decís, pero esto era obvio, ¿no? Como el diagnóstico de por qué ocurrió eso. ¿Y por qué para alguien algo es obvio? No sé si te ha pasado, pero cuando vos viste que las personas dicen, no, yo no voy a ir a hablar de lo obvio, yo voy a hablar de lo que no es obvio. Bueno, yo tenía una profesora de filosofía medieval, vaya el saludo para la querida Silvia Mañavaca, que decía, la filosofía es la ardua y continua explicitación de lo obvio. Era como su definición. Y te la pones a pensar y decís, claro, sacar todo aquello que damos por supuesto, como en el silencio en otras cabezas, y ponerlo. Y te encontrás con la sorpresa que cuando lo obvio lo pones en la mesa, o tu creencia, ¿no? tu juicio de que eso era obvio, no es en absoluto obvio, para muchos, ¿no? Entonces se da un fenómeno extraño de proyección, ¿no? Vos tenés todas tus obviedades en tu cabeza, entonces no sacás nada, lesionando gravemente la comunicación, digamos, ¿no? Esto de producir sentido conjunto, y te perdés como ese aporte por el prejuicio de lo obvio, ¿no? Esta es más o menos lo que entiendo que pasa cuando vos considerás algo obvio y después, che, pero esto era lo menos obvio de todo, ¿por qué no lo dijiste? Hiciste, ¿no? Como, abriste 5 o 6 ventanas a la vez. Me gusta mucho la pregunta, ¿por qué algo que es obvio para una persona no se da cuenta que eso es obvio? Después abriste la ventana de, bueno, no explicité yo lo obvio. No lo sacás como un segundo paso. Pero tomemos un momento la idea de que efectivamente lo que estás diciendo, objetivamente, si es que eso existe, es obvio. Que algo que estamos hablando era obvio. ¿Por qué alguien no ve lo obvio? Estamos pensando que ese alguien debería haber visto eso que era obvio y de alguna manera no lo vio. Entonces la pregunta es, ¿por qué lo obvio no se ve a veces? ¿Por qué lo obvio no es obvio? Y yo creo que, viste, como la respuesta de manual del coaching es porque, bueno, cada uno vive adentro de su mindset. Sí. Y para tu mindset eso puede no ser obvio. Pero yo creo que hay otra cosa también, que es la cercanía con el tema. ¿Viste? La cercanía con los temas hace que en algún momento salgan del rango de tu visión. Pero vos ves más amplio. Pero cuando algo está demasiado cerca, te quedó afuera de tu línea de visual. Y si no reenfocás en algún momento, no haces el ejercicio voluntario de reenfocar y tomar distancia, te perdés lo obvio. Lo que quiero decir es que todos nos podemos perder lo obvio, no necesariamente por una cuestión de mindset o porque alguien no me haya explicitado algo que sabía, sino porque estoy muy cerca del tema. Y al estar cerca, necesariamente puedo no ver lo obvio, pero si yo mismo hago el ejercicio de alejarme un poquito, decir, a ver, tomemos distancia, miremos este tema de nuevo, después como mecánica de escritor, escriben, lo dejan guardado en un cajón y vuelven a leer lo que escribieron, y ahí ven un montón de cosas que antes no habían visto. Claro. Bueno, yo creo que eso es un combate mucho lo obvio, esta cuestión de registrar lo obvio, pero me encantó la ventana que abrís después cuando decís, che, pero yo puedo explicitar lo obvio entendiendo que el otro puede estar muy cerca del problema. Y además otra cosa, desde el punto de vista de lo que sucede después en la comunicación, hay un ejercicio que se puede hacer con eso, que es como la lista de lo obvio. Mirá, definí lo que para vos es, suponete, vas a ir a una reunión sobre planificación, las 3 cosas o 4 antes de hacerlo, que son más obvias para vos. Anotalas. 90 de cada 100 son las menos obvias. Y las personas cuando las traes dicen, no puede ser, ¿no? Entonces ese ejercicio práctico que te saca, de alguna manera te propone esa distancia de la que hablabas, separarte un poco del tema, pero reconociendo lo que para vos es obvio. Ok, esto es obvio para todo el mundo, ¿para qué voy a hablar de esto? Registra eso, sacalo del fondo de transparencia, y te aseguro que es muchas veces lo menos obvio de todo, ¿no? Con lo cual hay que sacarlo y hay que procesarlo. Como procesar lo obvio de alguna manera tiene muchos resultados útiles, ¿no? Procesar lo obvio. Extraordinario, Luchi. Me parece como Así que hay que desobviar y hay que involucrar en forma temprana. Me parece como una reflexión muy asertiva la de involucrar en forma temprana y revisar lo obvio. ¿Cómo es? Explicitarlo. Explicitarlo obvio. Extraordinario. Gracias. No, quería comentar el caso del
de qué curioso es, porque lo pudimos experimentarlo, que alguien cambie su actitud o sus decisiones ante lo obvio. Porque alguien le contó lo que era obvio, alguien le contó lo que pensaba que era obvio, en este ejercicio de registrarlo y decir, che, no voy a asumir que esto que es obvio para mí, los demás lo conocen. Entonces, al haber tomado registro de eso y plantearlo, ¿no? Planteárselo a sus interlocutores, incluso hasta con cierta incomodidad o vergüenza, porque ¿Cómo fue el caso? Sentía que estaba hablando de obvio. Conectar ciertas especificaciones de un contrato con accidentología frente a interlocutores de compras. Para la persona era obvio que esto que pedía estaba conectado con evitar. Con este evento, digamos. Entonces, con un conjunto de eventos, y finalmente las personas que lo estaban escuchando, cuando decide él hacer explícito esto que para él era obvio, como que descubrieron un mundo nuevo y aceptaron ciertas cosas, ¿no? Como la gente de compras entendió que atrás de un requerimiento puede haber un accidente. Entonces cambiaron su decisión, que hasta el momento había sido un poco más peliaguda las conversaciones, por ese acto de explicitar lo obvio, ¿no? Me parece muy buena la idea de conectar la accidentología al pliego, digamos, básicamente, y para el de compras es entrar a un universo que no es de su obviedad. Bueno, buenísimo. Ya saben, pueden suscribirse, reenviar, dar un like, lo que quieran, y nos vemos la semana que viene. Gracias. Un abrazo.